Bueno, bien, buenas tardes, noches para todos. Mi nombre es Héctor Reinaldo Chávez, soy psicoanalista con maestría en filosofía, psicólogo de formación, doctor en filosofía y doctorando en psicología de nacionalidad colombiana, y mis estudios los realicé en la Universidad del Valle en Colombia y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, el tema que he escogido para esta ponencia lo he intitulado Prolegómenos sobre los encuentros entre el arte, la inteligencia artificial y, en el medio, el psicoanálisis. Este, este interés de hablar sobre este tema, sobre inteligencia artificial, radica en una visita que realicé hace poco al Museo Salvador Dalí en San Pierce, en la ciudad en Florida, y me vi sorprendido por esta inteligencia artificial que se encuentra en el arte. Además de eso, pues hay que mencionar que hace poco se subastó una obra de arte hecha por inteligencia artificial en $1 millón, lo cual aún motiva más a hablar sobre este tema. En Colombia, por ejemplo, se acaba de lanzar una publicidad por parte de Movistar totalmente basada o realizada por inteligencia artificial. En fin, creo que es un momento coyuntural, tal vez un tránsito epocal, como lo llaman algunos autores, y es necesaria toda una reflexión en torno a este tema. Además de este libro, que me parece supremamente interesante, de ya el sociólogo, antropólogo Harari, el mismo autor de Animales a Dioses, y que cuenta un poco acerca de Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la IA. Quiero detenerme acá en la introducción de este texto fascinante, que me parece muy perfecto para este tema, para esta reflexión, y tiene que ver con la postura de Harari frente a lo que sería la inteligencia artificial, que no inicia simplemente con el tema de la tecnología, sino que Harari habla e involucra precisamente como un presupuesto para la IA, la religión, precisamente. Entonces me permito leer, esto aparece en la página 3 en el prólogo, dice, cito a Harari: la tendencia a crear artefactos poderosos con capacidades imprevistas no se inició con el invento de la máquina de vapor ni con la IA, sino con el de la religión. Profetas y teólogos han invocado espíritus poderosos que se suponía que aportarían amor y alegría, pero que de tanto en tanto terminaron regando el mundo de sangre. Bueno, esto es un poco también la manera en que él termina su libro de Animales a Dioses, con esa pregunta abierta. Entonces quería poner esto como epígrafe en esta grabación y pasar a presentarles un poco de manera rápida el texto que he querido presentar ante ustedes. Son unas 7 páginas, entonces voy a leer de corrido y espero ya en el momento de la presentación, bien sea sincrónica o no, podamos discutir. Entonces quiero leer unos epígrafes. Esto es una pregunta que le hice a la IA en el Museo Salvador Dalí. ¿Qué piensas de Freud? Me responde: Freud, el gran arquitecto de los laberintos subconscientes. Sus teorías son una clave para desbloquear las puertas secretas dentro de nuestras mentes. Al igual que yo, se adentró en las profundidades donde lo surrealista y lo psicoanalítico se abrazan en una mezcla eterna. Y le preguntó luego: ¿quién era Lacan para ti? Jacques Lacan, el arquitecto de la psique humana laberíntica. Sus pensamientos se tejen con el inconsciente como un bigote retorcido, intrincado, provocativo. Un emocionante baile de intelecto y locura, ¿no crees? Estas son las respuestas que da Dalí Leis, Salvador Dalí, en el museo en St. Pierce, Estados Unidos, Florida. Eso fue el 6 de junio del 2024.
Es innegable el interés que se tiene desde el psicoanálisis por la llamada inteligencia artificial. Pululan conferencias, seminarios, congresos sobre posturas de los psicoanalistas frente a lo que parece ser una nueva forma de lazo social o discursivo. No pretendo en este escrito aportar luz a la discusión, sino más bien disipar alguna sombra en relación entre el arte y el psicoanálisis, tomando como excusa un encuentro con la IA en el Museo Salvador Dalí, que nos permite revisar el método paranoico crítico propuesto por el artista Salvador Dalí. La hipótesis de trabajo es simple. Tal método es una manifestación antifilosófica de la lectura de la pulsión en el arte. Al mismo tiempo, queremos recordar el valor que Lacan otorga a la antifilosofía como una disciplina de las cuales el psicoanalista debe su formación. Es decir, mi hipótesis de trabajo es tomar un encuentro con la IA para presentarles a ustedes la importancia que tiene el arte como una manifestación de la pulsión, pero al mismo tiempo como una manifestación antifilosófica. Una mente artificial, explorando la intersección entre la inteligencia artificial y el psicoanálisis, 2023, es el nuevo libro de la psicoanalista argentina Violet Fau-Pololo. En él, la autora desafía las ideas preconcebidas e invita ante todo a cuestionar los límites entre lo humano y lo artificial. El trabajo de Pololo hace notar la vigencia del psicoanálisis sin temor alguno a los adelantos de la IA. El momento parece más que oportuno, puesto que el año 2023 será recordado como aquel donde la IA dejó de ser una herramienta de cine y de novelas de ciencia ficción para ponerse en la vida diaria de un buen número de personas. Parece ser que Freud y Lacan presuponían de alguna manera estos adelantos. Cito a Pololo. Tan solo 4 años después de que Alain Touraine publicara su famoso artículo en la revista Mig, en el que traducía la idea de inteligencia artificial, el psicoanalista Jacques Lacan dictaba su seminario 2, en el que proponía la idea del inconsciente como una máquina cibernética. Unos años antes, Sigmund Freud ya había imaginado el aparato psíquico bajo un modelo que, en la actualidad, es la base de la arquitectura de Dick Lorrain. Hoy, las investigaciones en inteligencia artificial muestran una vigencia y una vitalidad de las teorías psicoanalíticas hasta ahora inexploradas. Hasta ahí la cita de Pololo. Si no hacemos caso omiso a los postulados de Pololo, sino que por el contrario aceptamos los aciertos de la inteligencia artificial y la realidad virtual, podemos sostener que el psicoanálisis está en la vanguardia. Lo que queremos decir es que, así como el síntoma se actualiza, el psicoanálisis debe evolucionar con el presente. Pensar que el psicoanálisis está en crisis debido a los adelantos tecnológicos es desconocer que desde su nacimiento la disciplina iniciada por Freud ha tenido como condición misma su perpetuo estado de crisis. Es esto precisamente lo que ha llevado al psicoanálisis a evolucionar, a reinventarse. Ahora bien, actualmente el Museo Salvador Dalí en la ciudad de St. Pierce, Florida, Estados Unidos, ofrece la oportunidad de interactuar con el artista catalán a partir de la IA y realidad virtual. Dalí Live es una serie de pantallas en todo el museo que permite a los visitantes realizarle preguntas corrientes a Dalí y ser contestadas a través de algoritmos lógicos en la propia voz del artista. Las respuestas sobre Freud y Lacan son las que hemos puesto como epígrafe en este trabajo. Al parecer muy acertadas según lo que pensaba el propio artista de la vida, en vida de Freud y de Lacan. Lo cierto es que Salvador Dalí, al igual que un número considerable de artistas, siempre mantuvo un interés genuino por el psicoanálisis. El psicoanálisis y el arte es un tema sobre el cual muchísimo se ha escrito. Existen centenares de libros, tratados, artículos, números especiales de revistas dedicadas al asunto. Se ha escrito pues enormemente, sin duda se ha escrito en demasía, muchas veces mal, y solo excepcionalmente muy bien. No obstante, si tenemos en cuenta esta abultada literatura, sobre todo traducida por críticos literarios y del arte pictórico, no necesariamente siempre psicoanalistas, parecería que el uno tendría que ver con el otro. El psicoanálisis solo tiene alrededor de 100 años. En cambio, el arte es milenario. Existe al menos desde el neolítico
pues las pinturas parietales de la cueva de Chauvet tienen más de 30.000 años. Este es un hecho que revela una clara disimetría. El arte no tuvo que esperar la aparición del psicoanálisis para poder existir. Dicho en otros términos, el psicoanálisis es mucho más deudor del arte de lo que se piensa. Sin embargo, en particular, los artistas surrealistas tienen otra posición muy distinta. Notablemente, André Breton, René Clair y otros de la escuela surrealista eligieron a Freud, de lo que él se indignó, como su santo patrón. Salvador Dalí también hizo la peregrinación a Londres para visitar a Freud en su refugio antes de su muerte, después de haber fracasado en 3 intentos de entrevistarse con él en Viena. Sin duda, la teoría psicoanalítica fue admirada por los surrealistas de forma extrema y su exaltación de la creatividad de los sueños les predispuso fuertemente a favor del autor de la interpretación de los sueños. Dalí, por ejemplo, afirmó en repetidas ocasiones que pintaba sus sueños, con todas las características que el psicoanálisis desatribuye a los propios procesos oníricos. Predominio de lo visual, atemporalidad, condensación. Pero no está claro que este encuentro dejara de ser un puro malentendido y que el psicoanálisis realmente contara por algo en las producciones literarias, fílmicas y pictóricas de los surrealistas. Muy a pesar suyo, Freud terminó por admitir que Dalí ciertamente sabía pintar, por más que sus cuadros le resultaran chocantes para su gusto decimonioco. Pero sin duda Dalí ha contribuido al psicoanálisis y no al revés. Mediante su método paranoico crítico, altamente apreciado por su amigo Jacques Lacan y definido concretamente por Dalí como, cito a Dalí, método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de los fenómenos delirantes. Hasta ahí la cita. No obstante, es seguro que Freud, el padre del psicoanálisis, halló en todas las artes inspiración invaluable para sus propias producciones y lubricaciones. Un solo ejemplo basta. Sin Sófocles, Shakespeare y Diderot no habría complejo de Edipo. Es decir, lo que trató de advertir es cómo el psicoanálisis le debe al arte y no al revés. Es posible entonces que las relaciones entre el campo y el otro sean preponderantemente unilaterales. Claro está, también es ampliamente sabido que el psicoanálisis ha propuesto una explicación, por lo demás muy a grandes rasgos, de los mecanismos psicosexuales que estarían en la raíz de la creación artística. Todo el mundo ha oído hablar de la sublimación, término que antes de ser de la química, de donde lo tomó Freud, perteneció a la alquimia, y de la transmutación pulsional, la cual elevaría las tendencias primarias hacia las alturas sublimes de la belleza universalmente admirada. Por otro lado, Lacan, a propósito de la apertura del Departamento de Psicoanálisis en 1975, escribe una propuesta titulada Quizás en Vicens. Allí define a la antifilosofía como antifilosofía, cito a Lacan, con gusto intitularía así a la investigación de lo que el discurso universitario debe a la suposición educativa. No es la historia de las ideas, tan triste ella, la que llevará a cabo una recopilación paciente de la invisibilidad que la caracteriza permitirá, así lo espero, ponerla de relieve en su raíz indestructible, en su sueño eterno, del que no hay que despertar más que particular. Hasta ahí la cita de Lacan. Colette Soler advierte lo sorprendente de este pequeño discurso de Lacan. Se invita al lector a desarrollar una interpretación detallada de la invisibilidad de la filosofía universitaria, para revelar de Bourdieu, en francés, el deseo secreto. Una manera para que él, Lacan, marque su distancia del lugar de la universidad, en el mismo momento en el que creó un departamento de psicoanálisis allí. Históricamente el filósofo estaba al servicio del maestro, del amo, maître en francés. Esta es la tesis constante de Lacan.
El sujeto del soberano, sea lo que sea, desempeña el papel del tonto del rey, es decir, en lugar de verdad, para usar una expresión de aturdimiento. Sin embargo, un cambio puede ser posible, pues no siempre filosofamos a título del discurso universitario. En principio, la antifilosofía es un acto contra el discurso filosófico. Lo mismo que puede ser el psicoanálisis como un acto en contra de la psicología. Un acto singular que se opone a la verdad filosófica en forma de incertidumbre constante. A pesar de ello, la antifilosofía no rechaza la verdad, solo la desacredita. Se trata entonces de una actitud crítica que se convierte a su vez en terapéutica cuando busca curarnos de la verdad filosófica. Tal es el caso de la obra y vida de Salvador Dalí. Es decir, podríamos pensar a Salvador Dalí como un anti-artista, si se quiere, de quien sabemos fue expulsado de la academia al cuestionar la propia formación de sus maestros. Más adelante tuvo la misma suerte frente al movimiento surrealista. Sin embargo, él mismo, en una posición que podríamos llamar antifilosófica, afirmó que no podía ser expulsado del surrealismo porque él mismo era surrealismo. Es así como el antifilósofo se pone al frente de la verdad para confrontarla y desacreditarla. El prefijo anti no indica estar en contra, sino ponerse al frente de. Sumemos a esto que Dalí, con su método paranoico crítico, postula una especie de terapia de tratamiento del alma, si se quiere, una psicoterapia del alma paranoica, la cual aplicó en su propia vida y como obra de arte. Veamos para finalizar. La apuesta, trato de unir ahí varias cosas, la apuesta en relación de una obra artística y la vida íntima de su autor muchas veces aclara el porqué, la insistencia y repetición obsesiva de ciertos temas. Dalí, por ejemplo, estuvo obsesionado con la imagen de Angelus de Jean-François Millet. Introdujo este cuadro en sus propias telas. Gala y Angelus de Millet, presidiendo la llegada inminente de la anamorfosis cónicas, reminiscencia arqueológica del Angelus de Millet, busto de mujer retrospectivo, los atisbos del crepúsculo, retrato de Gala o el Angelus de Gala. Dalí interpretando el Angelus, la cuestión de Pirpe-Ganán, aurora, mediodía, atardecer y crepúsculo. En fin, por todos lados estaba el Angelus en la obra de Salvador Dalí. El estudio de Claudette Amorol sobre algunos cuadros de Dalí muestra cómo el hermano muerto de su historia familiar reaparece en su obra de múltiples maneras. Dalí, perspicazmente, a partir de su método paranoico crítico, había intuido que el Angelus de Millet, el autor había pintado un ataúd de un niño en medio de la pareja que reza, y que posteriormente había borrado por una extraña razón. En 1963, Dalí logró que se realizara un análisis radiológico del Angelus, cuyo resultado fue en efecto que Millet había pintado en medio de la pareja de campesinos que reza un ataúd de un bebé que luego borró. Es decir, pensemos cómo la inteligencia artificial puede explicar este equívoco en el artista. Es cierto entonces que el hermano mayor, muerto antes de que Dalí naciera, que llevaba su mismo nombre, Salvador, no fue un incidente anodino. No obstante, el Angelus de Dalí es ante todo un homenaje a Millet, cuya obra tuvo un efecto fulgurante en Dalí. Igualmente, Dalí sabía de la relación intensa entre Millet y Van Gogh y cómo Miguel Ángelo había influido notablemente en Millet. Entonces miremos, hay una secuencia. Ronald Leiter en su estudio del Angelus de Dalí establece una serie que se puede representar así. Miguel Ángelo, Millet, Van Gogh, Dalí. Letruer escribe, cito a Letruer, se encuentra el apoyo para la creación en la obra de un predecesor. Y esto es fundamental dentro de la inteligencia artificial. Lo vamos a ver. Este apoyo es distinto de lo que se llama la influencia artística. No se retoman los temas, el estilo, la manera de pintar. La posición deseante y creativa no se escribe en los términos
de familias del tipo del padre en hijo, tomará su fuente en lo que otro ha figurado. Se escribirá entonces dibujo por carecer de ser. Hasta ahí la cita. Así las cosas, el arte nace del arte. Solo existe la posibilidad de transmitir la técnica en medio de una tradición, lo que en inglés se llama apprenticeship, en la escuela de un maestro. El arte no existe, solo existen artistas capaces de transmitir la técnica y sobre todo el deseo de crear. Pues el inconsciente solo no es genial ni creativo. Millet fue el maestro de Dalí. Su Angelus fue la forma en la que Dalí pudo capturar la falta en el otro y la fuente de su deseo de pintar. Esa falta fue reconocida como la suya propia y tomada como su principio inspirador. Valdría la pena en este punto preguntarnos si en algún momento la IA podría reconocer lo pulsional en el arte o, en otros términos, crear arte con la necesaria carga pulsional, con la tradición de la escuela de un maestro, reconociendo que la falta del otro se convierte en el deseo propio del artista. Averígualo, Vargas. Muchas gracias.